De todos los medios de transporte que el ser humano ha creado, ha inventado, la mayoría de nosotros sabe que el avión es el sistema de transporte más seguro que existe. Es decir, el riesgo de sufrir un accidente aéreo en un avión comercial es casi improbable, para no decir improbable. No solamente las estadísticas nos dicen eso, sino que cada vez se avanza más en materia de seguridad en cuanto a aviones comerciales. La tasa de accidentes en aviones comerciales actualmente es de 0.8 por millón. Es decir, es probable que ocurra un accidente por cada 1.26 millones de vuelos. Solamente el año pasado, en el 2023, se ha considerado el mejor año en cuanto a la aeronáutica comercial. Se produjo, por supuesto, lamentablemente, se produjo un solo accidente en todo el mundo. Hablo de aviones comerciales. Por supuesto, lamentamos la pérdida de esas 72 personas que murieron en ese momento. Pero básicamente es más probable sufrir un accidente en una carretera con mi carro particular, sufrir un accidente fatal, es más probable eso que un avión se caiga. Pero a pesar de esa extraordinaria noticia, a pesar de esa extraordinaria estadística, todos aquellos que han tenido la oportunidad de montarse en un avión por alguna vez en la vida, siempre van a tener un susto, ¿cierto? Hay un vacío, hay una cosa cuando tú estás entrando allí, cuando va a despegar, hay un susto. Hay una sensación de inseguridad. Por más estadísticas buenas, uno siempre dice que no sea yo ese uno. Y esa sensación, por supuesto, se puede mitigar de dos maneras. De dos formas se puede mitigar, se puede calmar esa sensación de inseguridad. La primera, cuando uno es un viajero frecuente. No se acostumbra a esos viajes y siempre va a quedar esa sensación, pero siempre va a ser menos. Por supuesto que yo no entro en esa categoría. Pero la segunda es conociendo, recordando las estadísticas. No solamente el punto es sabiendo las estadísticas, sino creyéndolas. Y que yo no seré parte de la mala la poquita estadística mala que hay allí. Es decir, hermanos, para que aumente la seguridad de una persona, depende no solamente saber algo, sino creer en ese algo. Ese algo, cuando yo lo sé y lo creo, entonces más seguro me siento. Mientras más sé y más creo eso, más seguro me siento. De forma similar es esta sección de la carta a los Hebreos en el capítulo 6, versículos del 9 al 20. El escritor tiene la intención de llenar de esperanza y de seguridad a todos los lectores. Esperanza y seguridad de que ellos no son los apóstatas, sino que ellos son verdaderos creyentes. Versículo 9. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores. Eso es en contraste a todo lo que él ha dicho anteriormente. ¿Y que ha dicho? Bueno, desde el capítulo 5, versículo 11, hemos visto, lo vimos la semana pasada por la predicación del pastor Luis, que se ha hecho una gran y severa advertencia en cuanto a la inmadurez espiritual. Ser infantil espiritual, ser inmaduro espiritual, o como dice en el versículo 11 del capítulo 5, os habéis hecho tardos para huir. Eso es un camino peligroso. El autor les va a hablar entonces para llenarlos de que ellos no terminen pensando o haciéndose la pregunta, pero
entonces ¿seré yo un verdadero creyente o no? El autor no quiere que toda su audiencia termine dudando de su salvación. Él más bien quiere que su audiencia piense en dos verdades fundamentales que deben ellos en ese momento más bien colocarse delante de Dios. Hay dos verdades fundamentales. ¿Qué quiero decir con todo esto? Todo lo que vamos a ver desde el versículo 9 hasta el versículo 20, el autor dice, más allá de todo lo que yo les he dicho, de lo peligroso del camino que ustedes han tomado y que muchos terminaron apostatando, dándole la espalda al Señor, más allá de todo eso, lo que ustedes deben meditar y pensar y evaluarse es lo que yo les voy a decir ahora. Porque eso les va a confirmar de que son cristianos o de que definitivamente ni siquiera cristianos son. Así que, ¿cuáles son estas dos verdades que nos va a exponer el autor a los hebreos? Bueno, en primer lugar, versículos 9 al 12. Versículos 9 al 12, el autor nos va a decir que existe una marca visible que siempre debemos avivar para crecer la seguridad de nuestra salvación, para hacer crecer la seguridad de nuestra salvación. Existe una marca visible que debemos avivar para que crezca entonces la seguridad de que realmente somos salvos. Eso es lo primero. Y en segundo lugar, versículos 13 al 20, vamos a ver que existe una razón objetiva que siempre debemos recordar para que crezca o para hacer crecer nuestra seguridad o la seguridad de nuestra salvación. Van a ser esos dos puntos en esta mañana. Número uno, existe una marca visible que debemos avivar siempre, debemos tener en cuenta, debemos vivirlo. Eso nos va a llevar a tener seguridad de que realmente no somos de la mala estadística, sino de estar salvos. En segundo lugar, existe una razón objetiva que debemos siempre recordar. No se nos debe olvidar para que podamos crecer en esa seguridad cristiana, esa seguridad de ser verdaderos creyentes. El tema es un llamado, entonces, a que crezcas en la seguridad cristiana. Ese es el tema de hoy. Un llamado a crecer en la seguridad de la salvación. Vamos con el primer encabezado. Existe una marca visible que siempre debe ser avivada para hacer crecer la seguridad de nuestra salvación. Versículo 9. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos, la palabra persuadido, estamos seguros, estamos convencidos de cosas mejores. ¿Qué ha dicho hasta ese momento? Ha dicho que los apóstatas, aquellos que han renunciado a Cristo, que le han dado la espalda a Cristo, que ya no quieren seguir a Cristo, ellos tuvieron las mismas bendiciones que estos que están leyendo. Sí, pero hay una gran diferencia entre los que están leyendo en ese momento y aquellos que terminaron de irse. La diferencia no es solamente, bueno, ustedes todavía están. Esa no es básicamente la diferencia. Note que el autor les dice, amados, versículo 9, pero en cuanto a vosotros, oh amados, es la única vez que el autor les llama amados. Es la única en toda la carta. Bueno, no olvidemos que ellos han transitado, hermanos, ellos tienen una condición mala. Ellos han transitado un camino, el mismo camino que transitaron los que terminaron yéndose de la iglesia, los que terminaron apostatando de la fe. Ellos básicamente tienen una condición tan deplorable, pero aún el autor tiene la esperanza. Hay algo que el autor ha visto en ellos que les puede decir, bueno, todavía creo que estoy hablando con verdaderos creyentes. Hasta ese momento el autor
va a reconocer delante de ellos esa marca visible, y esa marca visible lo ha visto no solamente el autor, sino que el autor quiere que ellos mismos lo vean, que ellos mismos vean que tienen esa marca. Por eso es que no abunda tanto en elogios, pero sí hay una luz de esperanza. Aunque están muy mal, todavía conserva la esperanza. ¿Cuál es entonces esa marca? Hermanos, esa marca pone de manifiesto la diferencia en el núcleo. Es la diferencia neural de lo que es alguien que es un verdadero creyente, aunque esté muy mal, y un apóstata. Esa marca o nunca la tuvieron los apóstatas, o si la llegaron a tener, la llegaron a evidenciar, a poner de manifiesto, no perseveraron en ella. ¿Cuál es esa marca? Por favor, dígalo. Lo dice la Biblia, hermano. Versículo 10. Vuelvo al versículo 9 para agarrar la idea. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen ¿a qué? Esa marca pertenece a la salvación. Quien no tiene esa marca no es salvo. Pertenece a la salvación, aunque hablamos así. Bueno, él ha hablado fuertemente, él ha hablado duramente. Versículo 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado a su nombre. Esa es la marca. ¿Cuál es la marca? El fruto que se esperaba de aquellos que nunca lo dieron, ¿qué es? Un fruto de amor sincero al Señor por sobre todas las cosas. Versículo 7 y 8 del capítulo 6 es la ilustración que hace el autor de Hebreos para que veamos la verdadera condición de los apóstatas, de aquellos que no fueron verdaderos creyentes. Versículo 7, porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por las cuales es labrada recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada y está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, amados, estamos persuadidos de cosas mejores. Es decir, no van a tener el mismo destino. ¿Por qué? Porque ustedes sí han producido la obra que se espera de todo lo que Dios ha dado, lo que ha regado en sus vidas. El problema no ha sido la predicación, el problema para ellos, para los apóstatas, no fue la falta de claridad en el evangelio. El problema de ellos fue su corazón. Su corazón terminó evidenciando lo que realmente eran ellos. Hermanos, a veces pensamos que las circunstancias cambian el corazón de las personas, pero eso no es así. Las circunstancias revelan tarde o temprano lo que siempre estuvo en el corazón de la persona. Esta persona puede ser muy devota delante del Señor, puede ser muy afanada en las cosas del Señor, pero es que no tenía trabajo. Pero agarró un buen trabajo y esta persona se olvidó del Señor, cambió. Mi marido cambió. No, su marido no cambió. Su marido reveló realmente lo que siempre tenía en su corazón. Lo que pasa es que no tenía la oportunidad, no tenía la plata. Pero note que el autor dice que Dios no se olvida de su obra. Dios no se olvida de su obra. De la misma forma como a Dios no se le va a pasar dar el castigo correspondiente a aquellos que le han dado la espalda, aquellos que lo han despreciado, aquellos que lo han cambiado a Él por cualquier cosa de este mundo. Así como Dios no los va a dejar impune, aquellos que lo han dejado a un lado, aquellos que han sido desleales e infieles al Señor,
de la misma forma Dios no va a olvidar a aquel que sí ha permanecido amándole. Dios no va a olvidar a aquel que ha perdurado mostrándole amor sincero a pesar de. A pesar de que ellos han estado transitando un camino súper peligroso, porque no han madurado en la fe, porque no se han comprometido en crecer en la fe. Han sido personas neutrales. Muchos le llaman cristiano básico. No, yo soy un cristiano básico. ¿Qué significa un cristiano básico? Bueno, común y corriente, es decir, no estoy así metido, tú sabes, tan comprometido. Ese es un camino súper peligroso. Porque ese camino es el que conduce precisamente a la apostasía. Y aunque ellos están muy mal, todavía perseveraban en mostrarle amor al Señor por sobre todas las cosas. Y esa era la marca que él decía, pero ustedes no van a tener el mismo destino. Por eso le estoy hablando a verdaderos creyentes, o tengo la esperanza de que ustedes sean verdaderos creyentes. Ahora, note que ese fruto de amor no es algo sentimental. Ustedes han demostrado un corazón, unos sentimientos hermosos delante del Señor. No es algo emocional. Aunque las emociones están involucradas en el amor a Dios. Pero aquí es algo más objetivo. Es algo más tangible. Aquí dice que se revela ese amor verdadero a Dios sirviendo al pueblo de Dios. Versículo 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, que dice, ¿cómo lo hacen? Habiendo en el pasado servido a los santos y manteniéndose sirviendo a los demás. Manteniéndose, perseverando en servir a los santos. Así se demuestra el amor al Señor. ¿Cómo lo han demostrado anteriormente? Note lo que dice en el capítulo 10 de Hebreos. Hebreos 10. Versículo 32 en adelante. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. Es decir, lucharon en medio de hostilidades, sufrieron. Versículo 33. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuiste hecho espectáculos, y por otra, llegaste a ser compañero de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia de los cielos, en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Entonces, vosotros sufristeis. Versículo 34, de los presos también os compadeciste. Siempre estuvieron pendientes, amándose unos a otros, es lo que está diciendo. Traigan a memoria esa obra. Y aquí en el capítulo 6 que estamos viendo, dice que Dios no está alejado, no está exento. Él está pendiente de la obra de amor que uno le hace a Él por medio de amar a los hermanos. Eso es lo que el Señor enseñó al Señor Jesucristo en Mateo 25. Señor, pero ¿cuándo te servimos? ¿Cuándo te visitamos? ¿Cuándo te dimos un vaso de agua? ¿Cuándo te visitamos en la cárcel? Por cuanto le hiciste a uno de mis pequeños, a mí lo hiciste. Juan 13:35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Vayan conmigo a Primera de Juan capítulo 3. Primera de Juan capítulo 3, versículo 10 en adelante. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató
a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Versículo 14. Versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. ¿Cómo es tu comunión con los hermanos? ¿Cómo es tu comunión con la iglesia? A veces pensamos que la iglesia es un sitio de entretenimiento, es un show, es para llegar el domingo y yo sentirme bien conmigo mismo. Pero la iglesia no es eso. Nosotros venimos, nos congregamos para tener comunión cristiana, pero el domingo no es suficiente. ¿Tú estás atento a las necesidades de tus hermanos durante la semana? ¿Qué tanto aportas tú para otros? ¿Qué tanto estás sumando para el avance del reino en tu vida? El autor tenía fuertes motivos para creer que ellos, a pesar de su mala condición espiritual, eran verdaderos creyentes porque estaban amando al Señor, ayudando, amando, visitando, estando con aquellos que estaban sufriendo de la congregación. El autor dice, quiero que ustedes vean esa marca o que ustedes se comparen a la luz de esa marca. Los que son apóstatas han transitado lo mismo que ustedes han estado transitando. Todo comienza por un desdén, por una ligereza, por no prestarle tanta atención. Bueno, yo leo un versículo y con eso estoy bien. Ese tipo de dejadez espiritual es peligroso. Pero ellos terminaron yendo a la apostasía. Ustedes todavía no han llegado al punto de no retorno. Todavía no están en ese punto. Hay esperanza. Además, miren y escudriñen si en su vida realmente está esa marca. Pero en el versículo 11 dice que haber tenido esa marca o demostrar esa marca y estarla demostrando hoy en día no es suficiente. No es suficiente. Versículo 11. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre. Se le pide que ellos lo evidencien. Que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza. Está muy bien que lo hayan hecho en el pasado, que hoy mismo estén sirviendo al Señor, sirviendo a sus hermanos, pero eso debe permanecer. Síganlo mostrando hasta el fin para plena certeza de la esperanza. Plena certeza de la esperanza. El creyente no debe vivir de las glorias pasadas. Yo recuerdo que en la otra iglesia, yo recuerdo que antes, mire, yo era esto y era aquello y era lo otro y me involucraba en esto y hacía aquello y lo otro. Ok, hoy, pero yo recuerdo esos tiempos de oro. Peligroso esa condición, peligroso. Yo fui consejero, yo fui maestro, yo fui esto y lo otro. Y ahora, no, ahorita ya llegué a la reforma, ya quedé tranquilo. Su amor al Señor, sirviendo a los demás, poniendo los dones en funcionamiento para el beneficio de otros, no solamente debe ser un asunto del pasado, no solamente debe ser un asunto del presente, sino que debo procurar mostrarlo siempre en mi vida. Es lo que está diciendo. Eso te va a dar cada vez más seguridad de estar en la salvación. Versículo 12. ¿Cuál es el propósito?
¿Cuál es el propósito de todo esto? De que sigan mostrando amor, sigan mostrando solicitud, sigan sirviendo a los santos, sigan mostrando eso con la idea de hacerlo hasta el final, de llevarlo hasta las últimas consecuencias. Versículo 12, a fin de que no os hagáis perezosos. Ese es el camino correcto para salir de la indiferencia, la inmadurez y lo infantil espiritual. Ese es el camino para revertir los efectos de la inmadurez espiritual. Es necesario que yo piense en otros, no tanto en mí. El autor nos dice que el propósito de vivir así, pensando en mis hermanos, pensando en cómo yo contribuyo a la obra del Señor, pensando en cómo aporto para la extensión del reino, cómo hago para involucrarme activamente y mostrar amor a mis hermanos. Alguien que piense así, ese es el camino para salir de la condición de ser un infantil espiritual. Es la forma de contrarrestar entonces la inmadurez espiritual. Recuerden lo que escuchamos el domingo pasado. La palabra allí en el versículo 12, para que no os hagáis ¿qué? Perezosos, es la misma palabra que aparece en el versículo 11 del capítulo 5. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos, perezosos, lentos para oír. ¿Cómo es tu vida espiritual hoy en día? ¿Esta marca la estás reflejando o estás viviendo solamente para ti? ¿Estás pensando solamente en ti, en tu bienestar, en tu placer, en tus cosas? Y solamente es una persona que sabe de la iglesia, si acaso, los domingos. Esa es la primera marca. Eso es. El autor no quiere que dudes. El autor quiere que te asegures si eres o no creyente. En segundo lugar, hay una razón objetiva. Esto es lo segundo, la segunda verdad. Hay una razón objetiva que siempre debemos recordar para crecer en la seguridad de nuestra salvación. Ya hemos visto nuestro primer encabezado. Existe una marca que debemos avivar. La marca que debemos avivar para tener certeza, para tener seguridad en cuanto a la salvación, de estar en la salvación. Y en segundo lugar, vamos a ver entonces que hay una razón objetiva. Cuando hablo de razón objetiva que siempre debemos recordar, estoy diciendo que la razón no está en ti, sino que está fuera de ti. Hay una razón de la cual tú debes mirar y echar mano de ello y que precisamente no está en ti. La primero está diciendo, mira la marca en ti, pero ahora mira una razón externa a ti. ¿Qué es eso? Versículos 13 en adelante. Pero antes de abordar esta sección del 13 hasta el 20, permítame hacer dos acotaciones que son importantes. Número 1, toda esta sección está pensada en base a la última frase que se dijo en el versículo 12. Versículo 12 dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Que todo lo que él va a decir, él va a decir, mira, hay otras personas que se han mantenido demostrando amor al Señor por sobre todas las cosas, y yo te lo voy a decir. Esa es la base de todo el argumento que viene. El autor quiere que nosotros veamos cómo otros, en este caso Abraham, cómo Abraham se mantuvo hasta el fin y nunca apostató de la fe. Nunca terminó, a pesar de todas las circunstancias, nunca terminó abandonando al Señor, sino que permaneció en fe. Eso es lo primero. Lo segundo, toda esta enseñanza que vamos a ver a continuación, no es para hablar de una
de una salvación en base a las obras. No, no es que las obras me salvan. Lo que va a decir es que es algo más bien al revés. Va a decir que las obras están basadas en la salvación. Esta obra que vamos a ver que se manifiesta, que se manifestó en Abraham, estaba basada en la salvación que él ya había adquirido. ¿Ok? Y lo que se va a nombrar acá, la pregunta subyacente que está en base a toda la argumentación que vamos a ver en este momento, no es tanto decir cuál fue la característica de la fe de Abraham, cuál fue la característica. No, esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿qué mantuvo a Abraham a tener esa fe? No es cómo fue la fe, sino cómo se mantuvo ese tipo de fe. ¿Cómo se mantuvo esa fe de Abraham? Por supuesto, como acabo de decir, esa fe se mantuvo perseverante. Pero toda esta sección es para decirnos qué fue lo que mantuvo perseverante la fe de Abraham. Vamos entonces a los versículos 13 en adelante. Vamos a leer el 12 para agarrar el hilo con el 13, ¿sí? A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, ahora va a traer el ejemplo de Abraham. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Este episodio del cual se refiere el autor a los Hebreos es Génesis capítulo 22. ¿Cómo sabemos eso? Porque es la única vez en que Dios dice: te juro, Abraham, que la promesa va a ser cierta. Vamos ahí a Génesis capítulo 22. Génesis capítulo 22. Rápidamente, el contexto de Génesis 22, ya Abraham ha tenido, en el 21 se nos narra del nacimiento de Isaac, el hijo de la promesa. Pero en el 22, luego que ya tiene y está contento con su hijo Isaac, Abraham tiene una prueba en su fe, una prueba muy fuerte de su fe. Versículo 1 en adelante. Génesis 22:1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió rápidamente. Heme aquí. ¿Por qué cree que respondió así tan? Abraham, sí, Señor, dime. Hermano, estaba disfrutando de la bendición de Dios en ese momento. Estaba disfrutando por fin, después de tantos años, desde que se nombra en Génesis 12 que él iba a ser padre de multitudes, y se confirma en Génesis 15 con ese acto de pacto de Dios diciéndole: yo te voy a dar descendencia. Y aunque él se confundió, por supuesto, él forzó la situación, no fue paciente como debió haber sido, y nació Ismael, finalmente termina naciendo Isaac. Y está compartiendo con su hijo. Y dime, Señor, las cosas van muy bien. Señor, dime, heme aquí. Cuando las cosas están bien, todo bien. Versículo 2. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien tú amas. O sea, más específico no pudo ser el Señor. O sea, tu hijo, el único. No, yo tengo a Ismael también, véngase. No. El que tú amas. Se llama Isaac, por cierto. No me lo toques, Señor.
vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana. No se quedó dormido, no dijo, no, no sonó el despertador, ya que. No. Imagínese la prueba que Dios le ha puesto. El tanto que ha esperado este muchacho y Dios le dice, ahora lo vas a matar, me lo vas a ofrecer a mí. Abraham no replica con el Señor como lo hizo en Génesis 18. No dice nada, sino que obedece inmediatamente. Y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos, a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Versículo 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. Por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. ¿Cuál era la prueba allí? Tú eres capaz de entregarme aún lo más preciado que tienes. Tú eres capaz de entregar a Dios lo más preciado si Dios te lo pide. No, Señor, con esto no, por favor. Con esto no te metas, por favor. ¿Será que Abraham se estaba desviando y colocando a Isaac como un ídolo en su corazón? No lo sabemos. Sería una especulación, por supuesto. Pero lo cierto es que él, a pesar de todo lo que pudo haber pensado, todo lo que pudo haber llorado, si acaso, él estuvo dispuesto a demostrar su amor al Señor hasta el fin, hasta sus últimas consecuencias. Esto es lo que tú me pides, Señor, lo voy a hacer. Esa fue la prueba de Abraham. Pero noten el versículo 15, que luego de esto es que se da o que se pronuncia lo que es este juramento. Versículo 15. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo, ¿qué dice? He jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Es interesante porque según el relato, el juramento sabemos que viene después de la prueba. Fue después de la prueba y no antes de la prueba. Porque el autor agarra esto, no era más cómodo, más conveniente decir, bueno, ¿qué fue lo que mantuvo a Abraham creyendo y aún en esta prueba más difícil? Bueno, que Dios le había hecho un juramento, pero es que el juramento se le hizo fue después de la prueba. Este juramento viene después de la prueba. Ya Dios le había dado una promesa inicial en Génesis 12. Como dije ahorita, fue confirmada en Génesis 15. Y a pesar de lo que sucedió en Génesis 17, finalmente en Génesis 21 termina naciendo Isaac, el hijo de la promesa. Pero el autor de Hebreos no dice que cuando Dios le da el juramento a Abraham aquí, no dice que, el autor no dice que cuando nació Isaac, Abraham alcanzó la promesa. El autor está diciendo que Abraham alcanzó la promesa después del juramento. Hermanos, el punto aquí es, Abraham ya confiaba en el Señor y es evidente. Es evidente que ya
estaba dispuesto a honrar a Dios, sea cual sea la situación, sea cual sea la prueba. Él ya estaba dispuesto a ofrecer todo. Él ya estaba esperando en el Señor. Él confiaba en el Señor. Él tenía verdadera fe, lo estaba demostrando. Pero el juramento terminó de blindar la fe de Abraham para que permaneciera hasta el fin. Hermanos, Dios le había dicho: te voy a dar un hijo y por ese hijo vas a tener la descendencia que yo te estoy prometiendo. Y cuando Dios le pide: mata a ese hijo por mí, bueno, él estuvo dispuesto. Y probablemente dudó, pero ¿cómo Dios va a juzgar así? ¿Cómo Dios va a hacer esto? Probablemente en su mente. Pero cuando Dios interpone este juramento, de ahí en adelante, es como si cualquier duda que hubiese salido del corazón de Abraham, pensando: bueno, si esto me lo pidió Dios ahorita, ¿qué va a pasar después entonces? Bueno, ahorita fue librado Isaac, pero ¿y después? Esa duda se sepultó en su corazón y por eso alcanzó la promesa. No dudó más, porque él se aferró a ese juramento. Hubo un tiempo difícil, permaneció en esa gran prueba, pero probablemente quedó un poco desconcertado, probablemente quedó con algún tipo de inseguridad, algún tipo de desconfianza por ser un hombre. Y el Señor le da este juramento: te juro que lo voy a hacer. Y dice: te lo juro por mí mismo. Y para Abraham fue suficiente. Ese es el ejemplo de la fe perseverante de Abraham. Ahora veamos cómo el autor lo aplica a la fe verdadera. Vayamos nuevamente a Hebreos 6. Hebreos 6. Versículo 15. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Significa que Abraham terminó, cuando él termina muriendo, él terminó creyendo que esa promesa se iba a cumplir. Él la alcanzó. No la alcanzó a ver, pero sí la alcanzó a creer siempre. Siempre la terminó creyendo. Y eso fue después del juramento, después de la gran prueba que tuvo. Versículo 16. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. El autor señala el papel que juegan los juramentos en la vida cotidiana. Los hombres pueden confiar en la palabra de otro, pero tarde o temprano van a dudar. ¿Será? Ay, ¿se le pasa algo? ¿Y si no? Sin embargo, la duda desaparece, o por lo menos la duda baja muchísimo cuando hay un juramento de por medio. Es lo que está diciendo la generalidad. Versículo 17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a quién. Hermanos, Dios colocó este juramento no solamente para Abraham, sino para todos los herederos de la fe, que Él va a cumplir su promesa. Este juramento es solo y exclusivamente para aquellos que son del Señor, que serán herederos de la promesa del Señor. El Señor les ha dado un juramento para que ellos se aferren y crean por siempre. Ese juramento es lo único que los va a mantener y que los va a hacer crecer y fortalecer en seguridad de la salvación. Versículo 18. Para que por dos cosas inmutables queda en el 17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. La necesidad es para nosotros, no es para Dios, el juramento. Versículo 18.
para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta. ¿Cuáles son esas dos cosas inmutables? Dios es inmutable y su consejo es inmutable. En las cuales Dios es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Ese juramento fue establecido por Dios para ser una roca firme que nos mantenga creyendo y no llegar al camino de la apostasía. Señor, yo no confío en mí mismo. No confíes en ti mismo. Señor, probablemente esa marca de amar a los hermanos, yo también puedo ser un mentiroso, lo puedo hacer simplemente de forma externa. Sí, seguramente. Pero hay una marca, hay algo externo de la cual si tú te refugias, eso te va a mantener siempre creyendo en las promesas del Señor. ¿Cuál es? Porque dice ese juramento, el juramento. Pero bueno, ¿qué juramento es ese? Versículo 19. ¿Cómo funciona ese juramento? La cual tenemos como segura y firme ancla del alma. La imagen que da el autor ahí es el ancla respecto a un barco. En este caso el barco es nuestra alma. Y el ancla es ese juramento. El ancla está conectada al barco. Y el ancla, aunque es pequeña, es tan poderosa para hacer que ese barco, en medio de cualquier tormenta, ese barco no se pierda, que ese barco se mantenga seguro y que se mantenga siempre en el sitio que debe estar. No significa que no va a tambalear, no significa que no se vaya a mover, pero va a permanecer siempre en el sitio donde los marineros querían que estuviese ese barco. Asimismo funciona este juramento de Dios. Ese juramento, cuando uno no lo olvida, cuando uno lo recuerda siempre, va a ser un ancla para nuestra alma. Y ahora va a identificar qué juramento es ese. La cual tenemos segura y firme ancla del alma que penetra hasta dentro del velo. No, esa ancla no fue echada, ese juramento no fue echado en el mar. Ese juramento fue echado en la propia presencia de Dios. Entró después del velo y se asió a la promesa de Dios. A la misma presencia de Dios. Esa ancla es Jesús. Donde Jesús entró por nosotros como precursor. Imagínense la imagen, el ancla está arraigada en un sitio seguro, pero está conectada al barco. El barco no ve, los marineros no ven el ancla, pero saben que están seguros porque esa ancla no se va a mover de ahí. Está en un sitio seguro. La misma imagen, Cristo es nuestra ancla. El juramento que Dios dio entró junto con Cristo y se asió de las promesas de Dios en Cristo. Y está conectado a nosotros que estamos afuera todavía. Todavía estamos afuera del velo, pero Cristo ya es nuestro precursor. Él entró, Él está allí así, en las promesas de Dios para nosotros. Hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Cuál es ese juramento? El juramento de que Él sería nuestro sacerdote para siempre. Ese es el juramento que Dios hizo. Yo te voy a colocar un juramento para que siempre tengas ese consuelo en medio de las aflicciones, en medio de todo lo que tienes. El verdadero creyente se agarra de esa promesa y no se suelta. ¿Cuál es esa promesa? Cristo es mi sumo sacerdote. Cristo intercede por mí. No te confíes en ti, confía en Cristo. Esa es la verdadera salvación. La salvación no es que yo ahora leo la Biblia, ahora me congrego más seguido. La salvación es colocar mi mirada en Cristo
en su sacerdocio a favor de mí. Sí, yo soy pecador, yo he fallado demasiado, pero tengo a alguien que está abogando por mí. Una ilustración rápida para terminar. Alguien le preguntó a alguna persona, una vez le dijo, si tú llegaras al cielo y te preguntaran, ¿por qué te debo dejar entrar al cielo? No está diciendo Pedro, pero ¿por qué te debo dejar entrar al cielo? Y la persona dice, bueno, porque yo creí en Cristo. Hermano, le dijo esta persona, esa no es la respuesta. No es porque tú has creído en Cristo, porque has antepuesto yo he creído. Porque yo he hecho esto, porque yo he hecho aquello. No, estás viéndote a ti, lo que tú has hecho. ¿Cuál es la respuesta que se espera? Porque Cristo me lo prometió. Porque Cristo prometió que si yo confiaba en Él, Él me salvaba. Y yo vengo aquí en nombre de Él. Ese es alguien que va a heredar mejores cosas. En conclusión, este es un llamado a crecer en la seguridad de nuestra salvación, todo lo que hemos visto hasta este momento. Y aquí, inteligentemente, audazmente, el autor vuelve a conectar lo que quedó pendiente por allá en el capítulo 5, ¿verdad? ¿Quién es? ¿Qué significa de que Jesús sea sacerdote por el orden de Melquisedec? Y parece que se desvió por otro lado, pero llegó otra vez. Bueno, ahora sí. Estás en condiciones en saber lo que significa que Jesús sea tu sumo sacerdote. Eso es lo que vamos a ver con el favor de Dios la semana que viene. Pero el Señor, hermanos, no quiere que sus hijos verdaderos siempre estén dudando de su fe. No quiere que siempre andan inseguros de su fe. Él quiere que ellos no solamente sepan estas dos verdades, sino que crean estas dos verdades fundamentales. ¿Cuál es? La marca de amor que tú tienes verdaderamente a Dios, que permanece. Y en segundo lugar, que tú te evalúes a la luz de qué tan seguro estás de que Jesús es tu sumo sacerdote. Dios lo juró y eso es inmutable. Allí se va a fortalecer, se va a robustecer tu seguridad en Cristo. Aplicación. La duda es una señal de alerta. Es una señal de alerta, pero en vez de desanimarte, debería impulsarte a confirmar tu fe, a que tú mismo te evalúes. ¿En qué está fundada tu fe, hermano? ¿En tus obras o está fundada en el juramento de las promesas de Dios? Número 2, la duda es producto de la ignorancia. Mientras más sabes y crees algo, más seguro vas a estar de eso. Pero si tienes duda, es producto de la ignorancia. Así que es nuestra responsabilidad crecer en la seguridad de la salvación. ¿Qué estás haciendo por eso? ¿Qué estás haciendo para crecer y estar más seguro en la salvación de Cristo? Y en último lugar, ¿sigues dudando? Ven a Cristo, confía que Él es el sumo sacerdote para ti, entrega tu vida a Él, confía en Él completamente, confía de que Él perdonará tus pecados y entrégate totalmente a su oficio sacerdotal. Oremos. Gracias, Señor, por este tiempo.